Hola, mucho gusto. Me da mucha alegría poder volver a subir un nuevo video en el cual pues hablamos con respecto a lo que es el valor de educar de Fernando Savater. Este libro nos da una reflexión con respecto a lo que es la educación y el papel fundamental que brinda a la vida del ser humano, más que todo directamente hablando de la sociedad. Se dice, o más que todo, el libro nos habla con respecto a cómo educar o cuál es el valor que nosotros como educadores damos a las o transmitimos a las nuevas generaciones de cómo, aparte de transmitir lo que son los conocimientos, ¿verdad? Los conocimientos básicos, también transmitimos lo que son eh, enseñanzas para vivir, para convivir con la sociedad, más que todo, para que haya una armonía dentro de la sociedad y pues se enfoque en la educación. Según Sabater, nos dice que la educación empieza, más que todo, bueno, según mi punto de vista, inicia la educación en el hogar. ¿Por qué en el hogar? Pues es nuestra primera escuela, se podría decir, porque es donde nuestros padres y familiares nos enseñan las cosas de una vida cotidiana, se podría decir en este aspecto, porque nos enseñan a dar las gracias, a decir buenos días, a ser, ¿cómo se diría la palabra? Amable con la sociedad, más que todo, ¿verdad? Para que, pues, uno, bueno, eso es lo que según mi punto de vista, es una parte de, o un valor de educar a las nuevas generaciones. Hablando del hogar más que todo, eh, empezamos con lo básico, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, con permiso, que le vaya bien. Son aspectos que pues forman al ser humano, tanto en lo social como en lo educativo, pienso, o es como les indicó mi punto de vista. ¿Por qué? Porque más que todo, son formas que aplicamos en el día a día, ¿verdad? Después de esto viene lo que es ya, bueno, no son necesarias capacitarlas porque, bueno, es algo que se hace cotidianamente. Además de esto, hablando de lo cotidiano, eh, las generaciones futuras o las generaciones que vienen, pues ya traen, o es dependiendo de la educación que le den en sus hogares. Además de esto, cuando nosotros pues empezamos, o cuando las generaciones futuras ya empiezan con un ámbito escolar, académico, eh, se destacan ciertos puntos en una esencia humana, en la cual pues entra la educación. A diferencia de los animales, los seres humanos nacemos con ciertas habilidades que son necesarias para sobrevivir. Necesitamos aprenderlas y también es un proceso de aprendizaje que no solo nos incluye conocimientos técnicos, sino que también nos enseña o nos transmite lo que son valores y habilidades para vivir en una comunidad. Es lo que pues se indicaba anteriormente, que nosotros como seres humanos pues tenemos, o más que todo el nombre científico lo dice, somos Homo sapiens, sapiens, que también somos seres razonantes, ¿verdad? Razonantes que aprendemos día con día. No nos guiamos por un instinto, sino que nos basamos más que todo en el razonamiento lógico, ¿verdad? Que pues es lo que Fernando Sabater buscaba, o bueno, es mi punto de vista que es lo que él quería decir en su libro, ¿verdad? Más que todo, en este proceso de aprendizaje se incluyen eh, los conocimientos técnicos, los conocimientos básicos, que también pues son habilidades para vivir o convivir en una comunidad. La educación es fundamentalmente humana
ya que nos permite pues desarrollar lo que se conoce como la capacidad de aprender y relacionarnos de una manera ética. Lo que decía anteriormente, que nosotros como personas pensantes o razonantes, perdón, somos o vamos avanzando día con día. Hay una frase que dice nunca se deja de aprender, ¿verdad? Entonces yo considero que pues esta frase está un poco o está muy vinculada con respecto al el título que sería el valor de educar. Además, nosotros como personas pensantes también resaltamos que en la educación pues nos habla o más que todo es un poco, bueno, sería un poco relacionado tanto, bueno, vamos por pasos. La educación en el hogar es el primer paso para poder resaltar nuestra educación ética y moral, ¿verdad? Además de que empezamos con uno de los, eh, bueno, con uno de los valores para la educación. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo es que las futuras generaciones vienen a, o cómo las futuras generaciones pueden llegar a ser resaltadas, pues simplemente bueno, yo me pongo a pensar, ¿verdad?, en cómo es que vienen educadas de sus hogares. Puede resultar chistoso que cuando a veces eh, alguien va en la calle y saluda buenos días, pero la otra persona no contesta y dicen, bueno, ¿qué clase de educación tendrá? ¿Verdad? Incluso existen ciertas personas que son con altos estudios académicos, en los cuales pues mi persona ha escuchado que no, bueno, no sé, ¿verdad? Uno los saluda y no contestan, ¿verdad? O sea, yo digo, bueno, es raro que tengan un alto estudio académico, un alto rango académico y que no sepan ni siquiera decir buenos días. En fin, ese es otro tema. Según Sabater, dice que uno de los primeros puntos que destaca en esta esencia humana de la educación, a diferencia de los animales, es que no nos guiamos por un instinto, ¿verdad? Nosotros no nos guiamos por un instinto porque los animales pues hacen lo que es más que todo es por una supervivencia, ¿verdad? Ellos necesitan comer, necesitan un refugio, necesitan eh, tienen un ciclo especificado, ¿verdad? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros como humanos, pues yo considero que tenemos otro ciclo, ¿verdad? Que sería nacemos, crecemos, aprendemos, desarrollamos, em, ¿cuál era el otro? Desarrollamos, ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo y pues ya después em, lo demás. Em, Sabater nos indica que resalta que una educación es un acto ético, moral, que no se trata solo de formar individuos con habilidades prácticas, ¿verdad? Sabater decía, o bueno, según el punto de vista que tengo con respecto a este tema, es que necesitamos personas que sean éticas y morales. No por ser bueno en algo, yo me voy a, bueno, por decirlo coloquialmente, no me voy a creer más que los demás, sino que yo por ser bueno en algo, necesito también tener valores morales, valores éticos, porque de qué me sirve saberme todo lo de este mundo si no tengo un valor moral, ¿verdad? Según mi punto de vista, yo considero que es más valioso, tal vez, es más valioso un punto o un acto ético, moral, que tener el conocimiento suficiente para hacer algo. O sea, sí es necesario un conocimiento, pero también es necesario tener valores, ¿verdad? Tanto éticos y morales. Dice Sabater que no se trata solo de formar individuos con habilidades prácticas o académicas, que es lo que yo mencionaba. Necesitamos mecánicos, necesitamos doctores, necesitamos maestros, necesitamos agrónomos, necesitamos
licenciados, necesitamos muchas personas que tengan habilidades prácticas y académicas, ¿verdad? Pero también necesitamos personas que pues sean éticas, que sean profesionales en lo que hacen y también que tengan un buen conocimiento de educación moral más que todo. El propósito de la educación pues también es enseñarles a ser buenas personas, responsables, solidarios, honestos, honrados, que pues estos son valores que se vienen enseñando desde casa, se refuerzan en la escuela primaria, que en ciencias sociales recuerdo yo que nos decían, bueno, vamos a aprender lo que son los valores, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad, la honradez, entre otros, en los cuales pues nos enseñan en nuestra casa y después los vamos a reforzar en otros ámbitos, que ya sería la primaria, básico, diversificado, el ámbito académico, y ya cuando entramos al ámbito laboral, que también se ven reflejados. Por ejemplo, pongamos este caso. Yo llego a un establecimiento en el cual me tratan de la mejor manera. Pase adelante, bienvenido, que le podemos apoyar. Claro que sí, estamos para servirle. En un momento le entregamos su pedido. Que tenga un buen día, un gusto servirle. Gracias por venir. Espero que vuelva pronto. En lo personal, yo regresaría a ese lugar. En lo personal, yo encantado recomendaría ese lugar. Diría que excelente servicio. Como diríamos coloquialmente, 5 estrellas. Pero, ¿qué pasaría si llegamos a un lugar también, al mismo lugar, y nos atienden de la peor manera? ¿Qué quiere? Fíjese que no tenemos. O empiezan con lo que... Es que fíjese que no está. Es que fíjese que esto. Empiezan a poner tantos pretextos que al final uno dice, bueno, entonces, ¿para qué ofrecen si no tienen, verdad? O también tienen lo que es un mal servicio y, bueno, pues personalmente yo no volvería a un lugar donde me atendieron pésimo, ¿verdad? Que pues yo considero que no soy la única persona que lo haría. Después dice que el propósito de la educación es permitir que los individuos vivan en una sociedad democrática, respetuosa y justa, tanto para ellos como para los educadores que deben inculcar en los estudiantes no solo los conocimientos, sino que también los valores, ¿verdad? Que hablamos de esto, que bueno, en eso está enfocado el libro de Fernando Savater, porque nos dice que, bueno, según el autor, el propósito de la educación es permitir que los individuos vivan en una sociedad democrática, ¿verdad? Donde sean escuchados y también escuchen, ¿verdad? Tienen que ser respetuosos y justos, ¿verdad? Eh, para los educadores debemos inculcar a los estudiantes no solo conocimientos, sino que también valores fundamentales como lo que mencionaba anteriormente, el respeto, la empatía, la responsabilidad, la, eh, la tolerancia, ¿verdad? Porque hay ciertos escenarios en la vida cotidiana en donde tenemos que aprender a tolerar a alguien, porque bien me lo dijo una vez una persona, si no lo aprendes a las buenas, la vida te lo va a enseñar a las malas. Porque sí tuve una experiencia con eso. Pero también me ha dicho, bueno, que las personas con valores, personas que son responsables, tienen respeto hacia los demás, son honestas, son honradas, las puertas se abren en cualquier lugar. Es lo que define a una persona, no por tener o bueno, tal vez sí van de la mano porque teniendo un título, ya sea un nivel medio, universitario, un doctorado, una maestría, no importando, y que va de la mano con los buenos valores que se viven o que se requieren para una sociedad, eh, bueno, se abren las puertas en todos lados, ¿verdad? Porque a quién no le va a gustar una persona que sea responsable, que sea honesta, que sea tolerante, que sea paciente también, porque muchas veces pues es lo que hace falta en los lugares de trabajo, ¿verdad? O tal vez en lugares académicos, porque me he topado tal vez con personas que están trabajando en un lugar pero no tienen la paciencia que se requiere.
¿verdad? No tienen el respeto que, o no dan no respetan a las personas con el debido respeto que se merecen. Y que también pues no son tolerantes, ¿verdad? Porque a veces pueden estallar en un momento a otro. Y pues yo pienso que eso pues no debería ser así. Más que todo nosotros vivimos en un país en el cual lastimosamente se ve todo eso, ¿verdad? Que hay personas que son irrespetuosas en sus trabajos, que no son tolerantes, que a veces son irresponsables, ¿verdad? Porque, bueno, vivimos en... Bueno, no todas las personas somos irresponsables, sino que puede que haya un grupo de personas que sí lo sean. Siguiendo con el tema, los educadores dicen que tenemos que eh, inculcarle los valores fundamentales a los estudiantes o a las personas a quienes estamos educando para que para que el proceso sea de un o para que el mañana, por como dice Fernando Sabater, para que el mañana sean ciudadanos que puedan convivir, ¿verdad? Que puedan convivir, que tengan una sana convivencia, que puedan expresarse libremente, que tengan una manera más armónica de vivir, ¿verdad? Los aspectos que toca Fernando Sabater en su libro o más que todo que se sigue enfocando en su título es que un maestro no debe ser un simple transmisor de información, sino que tiene que ser como una guía, un modelo a seguir más que todo, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo estaba en primaria, eso sí es una historia, había un profesor que era muy estricto porque yo decía, ¿verdad? Ay, pero ¿para qué nos va a servir esto si al final, no me acuerdo qué curso era, si era formación ciudadana o artes, no me recuerdo muy bien por el momento, pero él nos decía, es que tienen que aprender no solo para el examen, sino que para la vida, ¿verdad? Y pues resulta de que yo decía, ay, pero es que hacer la tarea, ay, pero es que esto, ay, que esto, pero yo después, con el transcurso del tiempo, me puse a pensar, bueno, si tenía razón, ¿verdad? Porque no solo se aprende para el examen, sino que también se aprende para la vida, ¿verdad? Durante este lapso o este transcurso de tiempo en el cual pues yo me he estado formando académicamente, he aprendido muchas cosas, he aprendido a ser tolerante a veces, a ser tolerante. Eh, Tal vez si le he faltado el respeto a alguien no es porque yo sea así, sino que tal vez mi punto de empatía llegó a su límite, pero son momentos cortos en los cuales pues uno tiene que saber cómo controlar ese temperamento, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, bueno, es que él tiene un carácter fuerte, pero hay una diferencia entre carácter y temperamento. Una persona con un carácter fuerte, pues puede controlar su temperamento, porque el carácter es, bueno, ¿cómo decirlo? El carácter es cómo uno reacciona ante situaciones. Y el temperamento, pues se podría decir, sentimientos que quieren salir, enojo, alegría, tristeza, podría ser, que uno tiene que tratar de controlar con el carácter, ¿verdad? Yo conozco a personas que son de carácter débil y temperamento fuerte, que esas personas pues a la mínima estallan, son personas de mecha corta se podría decir. Y también conozco a personas de carácter fuerte, que dicen, bueno, es que él tiene un carácter, bueno, pero yo digo, ¿qué carácter? ¿Es de carácter fuerte o de temperamento fuerte? Porque el carácter puede controlar el temperamento cuando el carácter es fuerte. Pero si hablamos de un temperamento fuerte y un carácter débil,
es un poco difícil que la persona pues a veces, como decimos, diga lo que piensa, ¿verdad? Que diga, que no tenga pelos en la lengua, ¿verdad? Que diga lo que piensa y que no le importe quién esté o a quién ofenda, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir, según el autor de El valor de educar, que sería Fernando Sabater, nos dice, ¿verdad? Que es un... La educación pues nos enseña a convivir, nos enseña a ser, tener una sociedad armónica, así como lo mencionaba anteriormente, más que todo para poder, como decimos, ¿verdad? Llevar la fiesta en paz. Con respecto al tema, ¿verdad? Que mencionaba que el maestro no es solo un transmisor de información, sino que también el maestro pues puede aprender de los alumnos. Eh, Nunca dejamos de aprender, como lo decía anteriormente, y pues antes, mucho antes, el maestro era el que tenía la razón y nada más, ¿verdad? Si el maestro decía que así se hacía, ese era el método, pues ese era el único método en el cual podíamos hacerlo, eso era lo único que se podía hacer, pero pues con el paso del tiempo y pues eh, se empezaron a hacer los estudios de que el alumno también podía opinar, se puede decir que el alumno también podía opinar y que el maestro no siempre iba a tener la razón, ¿verdad? Sino que el maestro ya no se volvía un simple, o como dice Fernando Sabater, ya no se volvía un simple transmisor de información, sino que él también se volvió un receptor de información y en estos tiempos pues se recibe la información y se indaga para poder pues llegar a una conclusión y buscar, bueno, más que todo la verdad, ¿verdad? Entonces, el maestro en estos tiempos es como, bueno, pongámoslo en un ejemplo un poco, es como un receptor y un transmisor, porque el maestro transmite parte de su conocimiento, pero también recibe el conocimiento de los alumnos. Antes, bueno, yo no recuerdo que existieran los conocimientos previos o que decían, miren, vamos a repasar lo que aprendimos o qué aprendió usted el día de ayer, explíqueme qué fue lo que entendió, cómo lo vamos a reforzar, sino que eso le decían, bueno, aprendieron o entendieron, sí, pasamos al siguiente tema y así sucesivamente durante el año escolar e incluso, como mencionaba anteriormente, habíamos compañeros que estudiábamos solo para el momento, pero con el paso del tiempo, pues sí nos dimos cuenta que nos iba a servir eso para la vida. Entonces, ahora en estos tiempos, de, yo, bueno, pues pienso que el docente ha tenido un cambio y también el alumno ha tenido un cambio, porque el docente pues ahora escucha, escucha al estudiante y también se hace escuchar, ¿verdad? Además de esto, el estudiante escucha y pues también se hace escuchar, ¿verdad? Son como engranajes, podría decirse, que van trabajando de la mano para hacer un buen funcionamiento durante el proceso de formación académica de un estudiante. El maestro es un educador en un sentido muy profundo, o más profundo de la palabra, que no solo enseña contenidos, sino que también forma a las personas. Em, bueno, con respecto a este tema, mi punto de vista es que un maestro, aparte de enseñar los conocimientos que vienen en un libro, o que, bueno, tal vez puedo decir, ¿verdad?, que forman parte de un CNB, de una manera curricular, de, no sé, una herramienta que se utiliza, em, podemos decir que el docente en estos tiempos, o bueno, en tiempos también anteriores, enseñaba cómo vivir o a cómo encajar en la sociedad, podríamos llamarlo de esta manera, porque, bueno, tal vez cuando yo era estudiante de primaria y básico, o diversificado incluso, eh,
bueno, que igual sigue habiendo compañeros así que usan palabras obscenas. Y uno como estudiante en ese entonces se ríe, ¿verdad? Ay, que sí, que dijo cierta palabra y pues le da lo mismo. Pero ya uno como docente en en este último año que pues me tocó dar mis prácticas docentes, me pude dar cuenta que uno como docente tiene que tener, eh, bueno, más que todo, como me lo dijeron una vez, no dejar que tampoco se pasen por encima de uno, ¿verdad? Tienen que tener su estado, ¿verdad? Más que todo, para que el alumno no crea que se va a pasar o que, como en esos tiempos, pues yo he visto que el alumno quiere incluso burlarse del docente. El maestro tiene que estar firme en su posición no para intimidar a los estudiantes, no para decir que el docente es mejor que un estudiante, no para decir que el docente quiere imponer su ley como un dictador en un aula, sino que lo hace más que todo porque todos merecemos respeto, tenemos que ser tolerantes porque incluso me pasó que habían estudiantes que me faltaban el respeto, ¿verdad? Pues yo tenía que ponerme firme, no no ser groseros, no ser grosero, perdón, o no tratar la manera de gritarles, de ser de una manera como que abusiva, se podría decir, sino que hablarle de una manera, no exponerlo más que todo enfrente de todos los compañeros, sino que decirle, bueno, puedes venir conmigo, vamos a hablar un momento porque me estás faltando el respeto, tienes algo que decirme o yo te he hecho algo para que seas así, porque, bueno, pensamos o se piensa que un estudiante trata de llamar la atención de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, uno como docente tiene que formarlos para, bueno, para que no se repitan las ocasiones, ¿verdad? No se repitan ciertos inconvenientes que existen, porque eso no está bien visto por la sociedad más que todo. Cuando hablamos también de que el docente no solo, o el educador no solo no solo transmite contenido, sino que también enseñanzas, eh, más que todo para que influyendo más que todo en la sociedad o en la visión de una sociedad, porque una sociedad busca, o bueno, yo considero que lo que quiere una sociedad es más que todo que estemos en armonía, ¿verdad? Más que todo que estemos en armonía para evitarnos conflictos que puedan llegar a surgir. Empecemos por un conflicto de una pelea, ¿verdad? Supongamos una pelea de dos alumnos, que después los alumnos involucren a los padres involucren docentes y sucesivamente, pues para armarse un conflicto mayor, ¿verdad? Entonces, llevando la armonía, no solo en los centros educativos, sino que también fuera de los mismos, ya sea en un parque, en un campo, en otros ámbitos en ámbitos laborales también podríamos decir, en ámbitos laborales, en ámbitos personales, pues queremos, no solo yo, sino que también la sociedad, que pues todo sea armónico, ¿verdad? Como, bueno, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero tratamos la manera de no perjudicarnos a nosotros mismos, considero yo. ¿Por qué? Porque, bueno, me decían que, o me dicen, mejor dicho, que no es bueno compararse con las demás personas. Si tal persona lo ofende a uno con palabras soeces, yo no me voy a rebajar hasta ese nivel para ser igual que él, ¿verdad? Porque, bueno, con respecto a mi punto de vista, ¿verdad? Yo puedo llegar a ser una persona distinta, no mejor ni peor, pero sí diferente a esa persona. Eh,
Además de esto, nos evitamos lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Conflictos laborales, académicos, personales, que pues no conozco a una persona que le guste andar con conflictos acá a poco, ¿verdad? Em, un maestro dice que, bueno, más que todo para el autor, ser un maestro es un acto de compromiso que requiere una dedicación constante, ya que los educadores deben enseñar no solo con palabras, sino que también con el ejemplo. En estos tiempos conozco a un maestro que, bueno, él está puntual todos los días a la hora. En tiempo de COVID, recuerdo, en tiempo de COVID, tenía, bueno, ese maestro que yo conozco es muy responsable y es muy amable también. Y yo veo que él también enseña con el ejemplo, porque da los buenos días, dice gracias, por favor, que es, bueno, yo considero que él le transmite esa buena vibra a los estudiantes y llega a contagiarlos con esa alegría, se podría decir, ¿verdad? Como les comentaba, en tiempos de COVID, él pues tenía la distancia que se requería, su alcohol en gel, sus medidas de seguridad, y pues era, bueno, no alegre, sino que pues era muy bonito ver cómo los niños regresaban a la escuela, siempre y cuando con sus medidas de seguridad, y que era pues eh, un buen ejemplo para ellos, ¿verdad? Porque yo veo que sigue las reglas al pie de la letra, y pues es como dice el autor Fernando Sabater, es un buen ejemplo, ¿verdad? Que transmite a los estudiantes para que ellos al momento de que salgan a la sociedad, pues transmitan también no solo con palabras, ¿verdad? Sino que también con los ejemplos. Hay educadores que pues solo, no sé si está mal decirlo, que son chapados a la antigua, pero que solo enseñan con las palabras, ¿verdad? Que solo quieren salir del paso, se podría decir, ¿verdad? Pero también existen otros, como este docente que conozco, que se involucra, se involucra en los estudiantes, se involucra en su aprendizaje, quiere o utiliza nuevos métodos que, bueno, tal vez hemos estado estudiando, utiliza métodos de una clase no tradicional, sino que una clase constructivista, en la cual, pues no solo él da la clase, sino que también apoya a sus alumnos, hace que los alumnos eh, se empapen de conocimiento, podríamos decirlo, ¿verdad? Eh, bueno, cuando el autor dice que los educadores tienen que enseñar con el ejemplo, en estos tiempos pues yo considero que se ve un poco menos que antes, porque he visto, bueno, ahorita en estos días he visto que uno llega al salón o a recoger a alguien y uno saluda buenos días y todos callados. Y digo, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque los alumnos, bueno, son en ciertas aulas en las cuales pues yo he tenido la oportunidad de asistir. Y en otras aulas que los niños buenos días, pase adelante. Una típica cancioncita que se usaba cuando yo estudiaba primaria, incluso me recuerdo que lo usábamos todavía en diversificado. Pero son costumbres, son, bueno, tal vez enseñanzas que va dejando un docente que sí sabe enseñar. Como dice alguien por ahí, son personas que tienen la vocación, ¿verdad? Tienen la vocación de lo que hacen. Son buenos maestros, buenas enfermeras, buenos doctores. Incluso yo he visto como, bueno, he visto varias veces que hay personas que son tan amables, son incluso
uno trata la manera de atenderlos de lo mejor posible, da alegría atenderlos. Digo, bueno, pues pase adelante, bienvenido, ¿verdad? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Será que me puede apoyar con esto? O fíjese que quiero esto. Ah, muy bien, no tenga pena, estamos para servir. Esas personas yo considero que pues tienen una educación, una ética, una moral, pues que se aprendió, ¿verdad? Desde pequeños, que se desarrolló en el transcurso de su crecimiento y que la siguen aplicando, ¿verdad? En la sociedad. Y también existen casos contrarios, que pues llega la persona y no da ni buenos días, ni buenas tardes, o, o por lo menos me podría hacer favor, ¿verdad? Sino que llegan con una prepotencia y dicen, deme tal cosa, o quiero tal cosa. Y muy bien, no tenga pena, uno tratando la manera pues de ¿cómo decirlo? De atenderlo de la mejor manera posible, pero es un poco pedante, se podría decir, porque uno también dice, bueno, yo estoy tratando la manera de hacer lo mejor que puedo, pero pues, tampoco me puedo dejar, ¿verdad? Eh, Siguiendo con el tema del autor Fernando Savater, dice que, vamos a ver, sostiene que la educación tiene como uno de los fines más importantes la formación de seres libres, pero no entendida como libertad de hacer lo que uno quiera sin restricciones, sino con la capacidad de tomar decisiones responsables dentro de un marco ético, ¿verdad? Sabater nos indica o nos quiere decir, pienso, que somos libres de opinar, somos libres de hacer, de dar nuestra opinión, existe la libre expresión, pero también nos pone un límite en el cual pues dice, pero no entienda o no entendida como la libertad de hacer lo que uno quiera sin restricciones. Dentro de la sociedad existen reglas, existen normas, leyes que nos prohíben o nos dan autorización para hacer las cosas, ¿verdad? Tenemos jerarquías. Bueno, no sé si me estoy metiendo a otro tema, pero acá en, acá en Guatemala tenemos jerarquías que un policía no puede juzgar a alguien directamente, ¿verdad? Sino que existen ciertos establecimientos públicos, lugares públicos, en donde se va a hacer un, un juicio. En la jerarquía, bueno, tomemos ese tema. En la jerarquía está el policía, están los abogados, está el juez, supongamos. Entonces el policía no puede juzgar a un delincuente que acaba de arrestar y meterlo directamente a la cárcel. ¿Por qué? Porque no está, o tal vez considero yo, que no es, no lo puede hacer porque necesita la aprobación o la libertad, se podría decir, de hacer lo que él quiera, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de la libertad o la formación, que somos personas libres, no nos quiere dar o según Sabater, no nos quiere decir que podemos hacer lo que queramos, sino que tenemos restricciones. La capacidad de tomar decisiones responsables dentro de un marco ético. Eh, Sabater nos dice que nosotros podemos tomar decisiones responsables por eh, cuestiones que llegarán a pasar. Una persona, un adolescente, un joven de 18, supongamos para abajo, eh, aún no es una persona pues adulta vista por la sociedad, ¿verdad? Acá, por ejemplo, acá en Guatemala, porque todavía se considera un niño, ¿verdad?
todavía se considera una persona que no conoce, que no comprende la situación de un adulto, según Guatemala. Pero ya después de los 18 años en adelante, pues como dicen, hay casos en los que dicen, bueno, ya soy libre, ¿verdad? Y pues yo lo dije una vez también, pero yo creía, bueno, ya tengo mi DPI, ya puedo hacer lo que yo quiera, no sé. Pero resulta que no es así, ¿verdad? Llegamos a se podría decir, una realidad en la cual no es como la pintan. Porque dicen, bueno, ya tenés 18 años, ya puedes hacer lo que quieras, ya tenés DPI. Eso es como lo pintan aún. Pero resulta que la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Porque ya puede hacer lo que quiera, pero ateniéndose a las consecuencias que vengan con esas acciones. Ya puede hacer lo que quiera, pero tiene que tener la responsabilidad de las consecuencias que vengan con la acción que uno hizo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno pues ya cumplió 18 años, ya tiene su DPI, eh, va a un banco, supongamos, va a un banco, le dan un préstamo o le dan una tarjeta de crédito y dicen, bueno, ya tengo 18 años, ya puedo hacer lo que quiera, pero ¿qué pasa si no tiene trabajo? ¿Qué pasa si no es responsable con sus pagos? Pues entonces ya al ser mayor de edad, al ser libre o al ser, ¿cómo decirlo? O al ser, se podría decir, ya una persona responsable, el banco o la entidad financiera está, ¿cómo decirlo? Está en todo su derecho de actuar de una manera legal si pues no llegara a pagar, ¿verdad? Es lo que nos quiere o lo que yo le entiendo a Fernando Sabater con respecto al concepto que tiene él de libertad, ¿verdad? Que eh, no entendida como libertad de hacer lo que uno quiera sin restricciones, sin la capacidad de tomar decisiones responsables dentro de un marco ético, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones sensatas, responsables, que pues llegan a ya sea a mejorar nuestras vidas o a dejarnos una enseñanza en la cual pues no siempre se puede empezar, ¿verdad? Bueno, según mi punto de vista siempre se puede empezar de cero, pero también tiene que tener en cuenta uno que las consecuencias de los actos eh, siempre van a estar, ya sean buenas o malas. Después de esto dice que la libertad en este sentido está estrechamente ligada con la responsabilidad, porque solo aquellos que han sido educados de manera ética son capaces de ejercer su libertad de una manera respetuosa y justa, ¿verdad? Hablamos de libertad, pero siempre y cuando con restricciones. No me refiero a restricciones tan severas, tan cerradas, sino que pues uno es libre de hacer lo que quiera, pero siempre y cuando basándose en las leyes establecidas en el país, leyes, normas, etcétera, y pues que sea dentro de lo ético, se podría decir, ¿verdad? Considero yo. Sabater nos hace otra reflexión sobre los desafíos de la educación en la era moderna, los avances tecnológicos, la globalización y las transformaciones culturales que han modificado las formas de enseñar y aprender. Pero el autor define que los valores fundamentales de la educación pueden mantenerse intactos. Cuando hablamos de avances tecnológicos, globalización, transformaciones culturales, eh, han sido han sido modificados las formas de enseñar. Los avances tecnológicos, pues en estos tiempos hay docentes que nos dicen, ¿verdad? Es que yo no entiendo todo esto
o dicen, ¿será que nos apoyan? Recuerdo en tiempos de COVID o en tiempos de pandemia que un docente nos decía, solo si me permiten un momento, solo voy a configurar mi cámara, o nos mandaba un mensaje por WhatsApp y nos decían, solo necesito configurar tal cosa porque no entiendo. Entonces, en el transcurso de esta era que le llamamos la era moderna, los avances tecnológicos han sido de mucha ayuda para la nueva generación, o para la generación que ya va en camino, se podría decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a utilizar, eh, se podría decir, Meet, Zoom, Classroom, que son plataformas que se usaron en tiempo de COVID el, para las clases, ¿verdad? Meet y Zoom para reuniones, Classroom para, la, para la entrega de tareas. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues estamos usando lo que es el Moodle o RAD, ¿verdad? Que también sirve para la entrega de tareas y que a nosotros como estudiantes nos ha beneficiado bastante, ¿verdad? Porque, bueno, no solo como estudiantes, sino que también nos ha ayudado también a los docentes porque se evitan el gasto de papel, se evitan llevarse los trabajos a su casa, ¿verdad? O no sé, así como se hacía antes, ¿verdad? Que, bueno, por favor, me traen su trabajo con carátula, introducción, índice, los contenidos, conclusiones, recomendaciones, anexos. Eran un paquete de hojas, así se podría decir, ¿verdad? Un paquete de hojas un poquito extenso, pero que a la larga esas hojas, ya sea que el docente se las quedaba o se las regresaba al alumno, el alumno las desechaba, o no sé, ¿verdad?, qué es lo que hacían con sus trabajos, pero hay alumnos que solo lo hacían pues por los puntos, ¿verdad? Más que todo, como dicen, por salir del paso. Y hay quienes que sí lo hacían por el método de aprender. Eh, Además de esto, los avances tecnológicos ahora pues existe lo que es son plataformas que nos ayudan a poder hacer presentaciones, Geniali, Prezi, Canva, que también nos ayudan a hacer videos, Powtoon, también está TikTok también incluso, pues nos puede servir para hacer videos, nos ha servido para entregar tareas también en estos últimos tiempos y pues digo yo que la inteligencia artificial en estos días pues es una herramienta que nos ha brindado apoyo y que también pues muchas personas han abusado de la misma porque hace poco nos pasaron una encuesta con respecto a si conocíamos ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial en la cual pues varios de los compañeros obviamente dijimos que sí, pero no sabemos con exactitud si contestamos si contestamos de una manera honesta o no, porque hay quienes que han, bueno, más que todo han usado la inteligencia artificial para, incluso para hacer, no sé, trabajos enteros, ¿verdad? O no sé, tal vez hacer o para evitarse la tarea de investigar, la tarea de indagar, de empaparse del conocimiento y además también las, bueno, se podría decir las plataformas que se utilizan para hacer mapas conceptuales, ¿verdad? Que son herramientas que nos han ayudado, que nos han venido a facilitar un poco más el, las tareas, los trabajos, ¿verdad? Que yo considero que también pues se ha reducido el uso de papel, ¿verdad? Más que todo para los trabajos porque ya no sé, bueno, al menos yo ya tengo ratos de no entregar trabajos de manera física, ¿verdad? No sé si es porque hay que ahorrar el papel o porque solo nos han pedido las tareas directamente de la plataforma.
Un aspecto importante que Sabater nos aborda es una relación entre la educación y la felicidad. La educación no debe limitarse solo a la formación profesional o técnica, sino que debe ayudar a los individuos a encontrar sentido a sus vidas. Una vez me dijeron que, ¿qué querés estudiar? ¿Querés ser perito contador? ¿Querés una administración de empresas? ¿Un bachillerato para irte a la universidad rápido? Y yo digo, bueno, no soy bueno para la contabilidad, perito contador, no. La administración de empresas no me llama la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece un bachillerato? Un bachillerato para poder avanzar a la universidad rápido. Bueno, está bien, vas a estudiar bachillerato. ¿En qué especialidad vas a estudiar bachillerato? Bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación, que es mi título. Ahora estoy estudiando lo que es la licenciatura en pedagogía con orientación y técnico administrativo con orientación en medio ambiente. ¿Por qué? Porque mi punto o mi perspectiva es del bachillerato estudiar el profesorado para después estudiar una ingeniería en sistemas y así poder enseñar o también tener el conocimiento de cómo enseñar a futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mi punto de vista es, hay que estudiar algo que le guste a uno. Porque he escuchado de ciertos compañeros que dicen, es que me obligaron a seguir esta carrera, es que yo no quería esta carrera, porque mi papá quería esto de aquí. Pero digo yo, bueno, si no les gusta, ¿por qué lo hacen? Más que todo es bueno, considero yo que es por respeto a sus padres y porque pues quieren seguir con tal vez se podría decir, ¿verdad? Con una jerarquía, o perdón, con una tradición familiar, ¿verdad? Ah, que porque en mi casa son doctores, yo tengo que ser doctor. Ah, que porque en mi casa son ingenieros, en mi familia son ingenieros, todo, yo también tengo que ser ingeniero. Ay, que en mi familia todos son abogados, yo tengo que ser abogado. Pero en ciertas ocasiones a la persona no le gusta eso, ¿verdad? Tal vez él quería ser matemático y terminó siendo abogado. O tal vez ella quería ser una buena abogada y terminó siendo doctora. No es que yo diga que hay carreras malas, porque todas las carreras son buenas. Todos necesitamos de todas las carreras. Necesitamos medicinas para doctores, necesitamos cultivos, que están los agrónomos, necesitamos profesores, que está humanidades, pedagogía, necesitamos abogados, jueces, que son las ciencias jurídicas, ¿verdad? Todo tiene una, ¿cómo decirlo? Tiene parte fundamental en nuestras vidas, ¿verdad? Pero tenemos que saber qué es lo que queremos, porque como dice Sabater, la formación debe, o más que todo, la educación o el valor de educar está entre la relación entre la educación y la felicidad. O sea, tenemos que saber qué queremos y, bueno, según mi punto de vista, tenemos que escoger la carrera que queramos para poder amar lo que hacemos, ¿verdad? Para amar lo que hacemos, porque ¿de qué nos sirve tener un buen salario? ¿De qué nos sirve tener conocimientos vastos de cierta carrera, pero que al final no nos guste, ¿verdad? Entonces, Sabater eso nos dice que tenemos que saber qué es lo que queremos para poder tener un bienestar emocional y la capacidad de disfrutar las cosas que hacemos para poder disfrutar las cosas que la vida nos da. Sabater nos dice que también
aborda un tema muy bonito, muy especial, que en el mundo plagado de desigualdades, injusticias y conflictos, el autor Sabater sostiene que la educación es una herramienta o es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar una sociedad. Y no solo lo dice él, he escuchado que muchas personas dicen, apostale a la educación y verás cómo el futuro cambia el día. Y verás cómo hay un mundo mejor el día de mañana. Porque hablando de eso, la educación nos puede llegar a abrir los ojos, abrir la mente y decir, bueno, ¿qué está pasando con este mundo? Tenemos que formar o tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? Y hay una frase que dice, si quieres cambiar el mundo, empieza cambiando por ti mismo, ¿verdad? Entonces son cosas pequeñas, son cosas sencillas que pueden llegar a ser grandes cambios, ¿verdad? Tenemos que formar individuos responsables, formar individuos comprometidos con un bien común para construir una sociedad más justa, más equitativa, ya que en la educación se basa, o más que todo la educación lo que busca es una sociedad armónica, una sociedad en la cual nosotros estemos en conjunta armonía con las demás personas. No solo en el aspecto ético, moral y transformador, como dice el autor, sino que también tenemos que formar o fomentar, o sí, más que todo formar eh, personas libres, responsables, solidarias, que sean capaces de contribuir con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y que también, como les indicaba anteriormente, ¿verdad? La educación es una inversión en el futuro, ¿verdad? Es lo que muchos padres dicen, ¿verdad? La mejor herencia que te pude dejar o que te puedo dejar es la educación, ¿verdad? Terrenos, casas, vehículos, propiedades. Eh, Imagínense que no esté bien descrito en un papel, ¿verdad? Cualquiera se lo lleva, cualquiera se lo quita, ¿verdad? Pero la educación, esa no, esa es para uno. ¿Por qué? Porque la educación uno la lleva desde casa, regresando desde todo lo que vimos. Empezamos con una educación en el hogar, del hogar empezamos con una educación en la escuela, ¿verdad? Desde primaria, básico, diversificado, incluso en la universidad. Y pues la educación la llevamos siempre, ¿verdad? Es la mejor herencia que nos pueden dejar los padres porque pues es lo que, bueno, más que todo Sabater no lo especifica bien acá, pero también yo considero que los padres de familia también forman parte del valor de educar, no solo el docente y el estudiante, sino que también los padres de familia forman parte esencial y fundamental de cómo se educa a un alumno, cómo se educa a un estudiante, porque ellos son parte de la educación desde el hogar, ¿verdad? Son los primeros maestros que uno tiene, son los primeros que nos enseñan a compartir, que nos enseñan a ser amables, a ser solidarios, nos tienen tolerancia cuando somos pequeños, nos enseñan el respeto a las demás personas, ¿verdad? Entonces, estos tres sujetos, podríamos llamarle así, eh, están muy fuertemente vinculados porque el alumno aprende de los padres y del docente. El docente con ayuda de los padres les puede enseñar al alumno y también pueden tener charlas los tres sujetos, ¿verdad? Para ver en qué se puede mejorar, cosa que no es muy común, ¿verdad? Cosa que no es muy común porque he visto o he escuchado casos que dicen, es que el maestro es el que te tiene que enseñar, que el maestro esto, que el maestro lo otro. Quieren imponerle una carga al maestro que pues también es necesaria llevar a casa también, ¿verdad? Porque
es, bueno, se podría decir que el estudiante pasa 50-50, se podría decir, eh, eh, 50% del tiempo en la escuela y 50% tiempo en los hogares. Y también ahí es donde el docente, el docente necesita la ayuda de los padres de familia, ¿verdad? Entonces tenemos que, como dice Sabater, si queremos un mundo mejor, es a través de la educación y así es como podemos lograrlo, ¿vale? Eh, para resumir todo, el valor de la educación es una obra profunda y reflexiva que nos invita a reconsiderar el papel de la educación en nuestras vidas. Sabater nos dice que educar no es solo un proceso técnico de enseñanza, sino que es un acto ético, moral y transformador, eh, que la educación, pues en última instancia, es el medio para formar personas libres, personas responsables y solidarias, que sean capaces de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En un mundo que es de constante cambio, la educación sigue siendo el camino hacia el mejor futuro. Para mí fue un gusto poder compartir un poco con respecto a el libro titulado El valor de educación de Fernando Sabater. Espero que puedan comprender un poco con respecto a lo que tal vez me llegué a enredar en ciertos puntos de mi explicación, pero si en dado caso tuvieran alguna duda, pues pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios para yo poder tal vez indagar juntos, ¿verdad? Y poder llegar a tener una conversación, ¿verdad? Una conversación y poder tener, ver los puntos de vista de cada uno. Para mí fue un gusto y nos despedimos.